Las familias monoparentales, donde solo las madres o los padres llevan la responsabilidad de la casa, son 35 millones de hogares en México, pero en 10 millones de casas, como reportó en 2020 el INEGI, el sostenimiento, energía, crianza y dedicación recae en las mujeres. Los cuidados han sido definidos por sexismo y patriarcado, determinando roles de género que se han vuelto un daño social. En el caso de Cintia y Emir, su hijo con autismo, estamos hablando de la sistemática violación a los derechos humanos ante el Estado que restringe el derecho a la vida digna de las familias con neurodivergencias. Luz Raquel Padilla, como Cintia, son 2 botones de muestra. En los próximos 30 minutos te pido que sigas paso a paso esta historia. Es para que tomes en cuenta todo lo que te contaré sin prejuicios y entendamos juntas por qué no es un problema individual, sino comunitario. A veces siento que me centro mucho en mí, en el dolor que yo siento al tener un hijo con autismo. Y me he dado cuenta que eso que yo vivo en realidad es por todo lo que dices. Salud, educación y ocio han sido las 3 cosas como más difíciles. Cuando llego a casa de Cintia la encuentro sacando las bolsas de la basura con velocidad, pues el carretón está fuera de su casa. En la mente tiene al mismo tiempo preparar el desayuno, hacer el súper en línea, decirme todo lo que le urge expresar. En su mesa hay papeles, medicamento controlado, expedientes judiciales y, por fortuna, no tiene clase de Derecho y Sistema Interamericano de Derechos Humanos que da en el ITESO, ni clases de español a gringos. Cintia es experta en 2 cosas: detectar las violaciones a los derechos humanos de miles de víctimas y experimentar en carne propia el desorden del sistema de vida cuando alguien vive con una condición física o cognitiva donde el modelo capitalista no los contempló. A esta familia monoparental, el derecho a la salud, ni el Estado ni los particulares se la han puesto fácil, porque las cualidades de los trastornos del espectro autista, TEA, son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, pero no se conocen las causas. De pronto no sabes a dónde ir. Y tardan mucho en diagnosticar a los niños porque las mamás terminan, las que pueden, en consultorios privados que los médicos no están preparados para diagnosticar. Yo jamás he visto un pediatra que cumpla con el requisito de los programas de discapacidad que se hacen a nivel federal, que son administrativos, ¿no? Del Ejecutivo. De tener es como un formulario de detección especial del autismo para rasgos. Entonces, cuando el pediatra ve que los niños tienen ciertas situaciones del desarrollo, les deben dar a las mamás o a los papás ese formulario para llenarlo, porque los pediatras no ven lo que sucede en la casa. Cintia acumula cascadas de obstáculos que debe resolver. Además, está criando sola. Voy a hacer rápido, ¿sale? A ver, nada más. Sí, un poquito, un poquito. A ver, papá, levanta la cabecita. A ver, papá, no te muevas. Eso es. Ay, qué guapo. A ver, levántate bonito. A ver. Madre e hijo tienen una cita molesta: el corte de cabello. Este episodio no es una competencia entre madres y ver quién padece más del sistema patriarcal, donde los cuidados se recargan en las mujeres, aunque más adelante les contaré que del espectro amplio de personas a cargo del cuidado de terceros, el 80% son mujeres multicuidadoras. No hay presupuesto para atender en ningún ramo de la salud a los niños con autismo. No hay quien los vaya a diagnosticar. Ese proceso de diagnóstico, todo el mundo piensa que cuando los papás sufren mucho es el momento en donde te dicen tiene autismo. No, el proceso de buscar y buscar, ese es el verdadero dolor. El día que me dijeron tu hijo tiene autismo, por supuesto que era devastador, pero no era algo que no me esperara. Claro. Tenía como 1 año huyendo de un lugar a otro. Y me escribió en la receta terapia cognitiva y terapia no sé qué. Le dije, ¿por cuánto tiempo? ¿A dónde voy? Le aconsejo que busque en internet centros y pues sí, eso fue lo que hice. Al mes me fui a Tijuana a tomar un curso de diagnóstico del autismo y de intervención del autismo.
Aunque lo intentaron y Emir llegó a Pasitos AC en Tijuana, era imposible sostenerse allá. Cintia volvió a dar un giro en su vida y regresó a Guadalajara, siendo consciente de que el dinero hace la diferencia y firme en dar una batalla ante el sistema de educación pública en Jalisco. Hace 1 año y 6 meses que Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación Jalisco, no le responde a Cintia un escrito donde solicitó ajustes razonables para la inclusión de Emir en una escuela pública en la colonia Las Fuentes, Zapopan. Estuvo a punto de promover un amparo en contra del gobierno del estado por no facilitar la integración de un monitor, que en teoría la Secretaría de Educación tiene recursos para eso. Se trata de personal con habilidades para acompañar a la niñez con alguna neurodivergencia a su incursión en la educación básica. No hay terapias, mucho menos herramientas. Hay estas tabletas digitales para la comunicación de niños no verbales. Yo no he sabido que el gobierno tenga presupuestado eso para que en los centros de autismo, que no existen, puedan proporcionárselos para que los niños puedan insertarse socialmente en cualquier espacio, en la escuela, por ejemplo. Antes de seguir avanzando en la descripción detallada de lo que el Estado no garantiza a las familias con autismo en Jalisco, tomando en cuenta que no hay estadística pública que nos referencie cuántas personas viven con un diagnóstico TEA o espectro Asperger, te planteo mirar el problema no solo sobre el déficit de atención a la niñez, sino también a sus madres. Siempre hay una exigencia de 3-4 veces más grande para las mujeres que estamos haciendo, porque cuidar es todo esto que te acabo de decir, ¿no? No solamente cuidar a los hijos si tuvieran alguna situación de salud, sino el atender diversas actividades, que haya la comida, que haya el espacio higiénico, ¿no? Seguro para todos los miembros de la familia. Y estos cuidados que siempre se ven nada más como cuando hay alguien que está enfermo o tiene alguna condición de salud, como lo puede ser pues demencias o autismo en caso de niños y jóvenes. Estamos hablando de que eso le añade todavía otro peso extra. Tania Gálvez es psicóloga y parte del comité organizador del Foro Nacional de Mujeres Cuidadoras, el movimiento que visibiliza las tareas de cuidado y la urgencia de cuidar a quien cuida, sostener a cuidadoras, porque se ha domesticado a las mujeres para que se asuman roles extenuantes bajo el erróneo concepto de que lo hacen por amor. Me siento muy mal desde ayer. Tengo muchas náuseas, como cuando te dan ganas de vomitar y cuando hablas. La casa está más o menos limpia, pero bueno, ya saben, las cocinas son lo primero que se ensucia. Entonces, cuando termine, pues hay que limpiar la cocina. En el siguiente bloque te pido que tomes en cuenta que las jornadas de cuidado se vuelven extenuantes porque el Estado no gobierna para las familias como Cintia y Emir, como la tuya y la de 10 millones de hogares monoparentales. A las personas con discapacidad auditiva, sin extremidades, con debilidad visual o ceguera total, síndrome de Down, afectaciones por poliomielitis o en silla de ruedas, es posible distinguirlas en medio del roce social, pero el autismo no. En este episodio te estamos contando 2 complejidades: familia, mamá, hijo con autismo. Sí, madre criando sola a un hijo con autismo. Cintia fue exhibida en redes sociales en medios amarillistas como Tráfico ZMG, porque corriendo de una terapia a otra, de extremo a extremo en la ciudad, al volante para llegar puntual al trabajo, no pudo evitar que Emir se quitara el cinturón de seguridad, bajara la ventanilla del auto y sacara el torso cuando iban por un túnel en la avenida López Mateos. La condición sensorial en personas con trastorno del espectro autista o Asperger hace que no conozcan el miedo o el riesgo al peligro. Como en el bloque anterior, te pido que sigas este caso y lo que busco exponer para que lo tomes en cuenta son todos los detalles de lo que a ti te corresponde como espectador, pero sin juzgar.
Hace 1 año y 6 meses que Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación Jalisco, no le responde a Cintia un escrito donde solicitó ajustes razonables para la inclusión de Emir en una escuela pública en Las Fuentes, Zapopan. Las escuelas privadas que pueden generar estancias educativas para Emir y su universo oscilan entre 5,800 y 7,000 pesos por mes, casi como si él ya estuviera en grado de licenciatura en una universidad de bajo costo. Observo, y en las entrevistas y asesorías que he dado a otras mamás de niños con autismo, es una situación generalizada de violencia estructural por falta de presupuesto, pero no solamente de dar a las escuelas para que ajusten, para que diseñen materiales y eso, no, porque eso se cree. Y cuando te dicen no tenemos dinero, piensan que lo que estás pidiendo es dinero para que le pongan un monitor, cuando en realidad se trata de presupuesto para un diseño de una política pública que incluya formación del personal docente, o subsidio para las profesoras, profesores tengan realmente la capacidad económica y el trabajo pagado, ¿no? Porque muchas no lo quieren hacer justo porque es un trabajo extraordinario. ¿Por qué es un trabajo extraordinario? Porque no se considera como parte del currículum de formación docente. Cintia quiso dar batalla. Permanecía sentada fuera del salón de Emir para fungir como monitor, aunque en letra muerta la Secretaría de Educación Jalisco tiene ese personal y debe resolverlo. Obviamente su activismo empezó a molestar a la escuela. Fue juzgada, violentada, clasificada como problemática. En el preescolar Federico Frebel. Pero imagínate, un niño con autismo que tiene trastornos sensoriales y que por eso necesita estar de pie o moviéndose y que le digan tienes que permanecer sentado, pero lo regañaban inclusive por estar sentado de lado. Tenía que tener las piernas debajo de la mesa y me obligaban a mí a que lo forzara a hacerlo. Si se levantaba de la mesa y corría, yo tenía que corretearlo para volverlo a sentar. Y siempre había una reprimenda verbal. Enfrente de los demás niños, Emir se porta mal. Pases de lista, lo forzaba la maestra a pasar al pizarrón y por supuesto que se ponía pésimo porque no le gusta que lo toquen. Cuando pasaba al pizarrón el niño se ponía a tocar las letras porque a él le gustan y en lugar de aprovechar esa habilidad que él tenía, lo que hacía era forzarle con la mano a que subrayara donde estaba su nombre. Y las frases repetitivas de ¿cómo es posible que tu mamá esté aquí y ni con la ayuda de tu mamá lo haces? Yo sé que eres un niño inteligente, ¿te estás portando mal? ¿No te da vergüenza? Mira, aquí está tu mamá. El niño, y muchas ocasiones, voltean hacia muchos lados por cuestiones neuronales. Pero no significa que los niños no entiendan. Y eso es una forma súper violenta de tratar a cualquier persona, aún más de una persona que está en desarrollo. El día que les visito, Emir a propósito no fue a TAAC, Trascendiendo el Autismo, su nueva escuela. Un lugar que con muchos esfuerzos Cintia y algunos donantes que ha ido consiguiendo cubren el costo. Ahí se busca que los hijos vivan felices con libertad. Este jardín de niños, el Federico Frebel de Las Fuentes, sucedía que pues yo batallé mucho para poder encontrar un jardín de niños cercano a nuestra casa con personal de USAER, pero hasta la fecha, y quisiera también obtener esa documentación, yo nunca recibí un diagnóstico de USAER de mi hijo. Lo sacaban de clases para poder supuestamente evaluarlo. Me hicieron una entrevista súper violenta y en lugar de seguir los lineamientos para los cuales están entrenados el equipo de USAER, terapeutas, psicólogos, ¿cómo se llaman? Trabajadores sociales, todo. Lo que hicieron fue darme un formato, que por ahí debe de estar un formato gordo de hojas, como con checklist, con preguntas como ¿quién pone las reglas? Dinámica entre mamá y papá. O sea,
Yo creo que el 90% de las preguntas que venían ahí estaban enfocadas en familias tradicionales de mamá, papá, abuelita, abuelito y perrito. Sentí como, yo creo que nunca he sentido tanto dolor por la muerte de alguien. Ay, que me perdone la familia, pero ni siquiera de mi familia, o sea, que Luz Raquel se haya muerto porque alguien fue y la quemó. Y escucharle en sus videos decir lo que yo había pensado y nunca había dicho, para mí era como reiterar que mi temor era fundado. Que o quemada viva o por enfermedad, si algo me pasa, no va a haber quien se ocupe de mi hijo. Porque mi hijo no existe, porque yo no existo. En el siguiente bloque te pido que tomes en cuenta que al miedo de morir y las jornadas de cuidado extenuantes se suma que una familia monoparental de madre criando sola significa no tener vida social. El historial profesional de Cintia Ramírez es gordo, inmejorable. Ha dado cátedra en la Universidad Iberoamericana y el ITESO. Tiene una maestría de Derecho y fue abogada litigante de mujeres víctimas de abuso sexual. Trabajó con los organismos civiles Vitoria 10 y Las Libres en Guanajuato. Es de formación feminista, aunque ha dejado de militar activamente por entregarse al cuidado solitario de Mir. Tiene una habilidad de estudio, comprensión y análisis a favor de las víctimas como pocas defensoras de los derechos humanos en Jalisco. En este último bloque anota y toma en cuenta que lo que nos corresponde no es incluir, sino construir una interacción social que no excluya. Mucho se ha discutido y hablado aún recientemente sobre todas las violencias alrededor de Luz Raquel Padilla como Cintia, madre criando sola, feminista, activista. Cintia le reclamó a Juan José Frangí, el presidente municipal de Zapopan, que el flamante centro de atención múltiple, aunque interesante, era insuficiente. De esa mala cara del presidente municipal a 2023, nada pasó, excepto el feminicidio en esa misma ciudad, Zapopan, a Luz Raquel Padilla. Durante la charla en su casa le pedí que opinara en términos jurídicos sobre este caso. En resumen, categoriza lo que Luz Raquel vivió y ella atraviesa como tortura. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo demandarías al Estado mexicano por la muerte de Luz Raquel? El feminicidio. Mira, primero una denuncia penal en contra de quien resulte responsable en la fiscalía. Yo interpondría una denuncia y además una demanda de amparo por las violaciones a derechos humanos previas. Y definitivamente no, o sea, y esto es importante, no lo agotaría a nivel nacional, dentro del Estado, porque es un precedente a nivel mundial, Jade. O sea, el caso de Luz Raquel es todas las violencias. Toda la violencia de género, toda la violencia hacia la vida y la experiencia de vida con discapacidades, la pobreza, la violencia del Estado, la violencia social, la indiferencia, la discriminación. O sea, yo no he sabido de un caso que represente todo eso en una sola persona. Uh-huh. Imagínate lo que para ella era. Es muy común que los vecinos se quejen, que te manden a la policía, que te quieran quitar a los niños, pero lo que ella estaba experimentando iba a una escala tan grande que además, o sea, que tiene que ver con lo que te decía, es que además eso ya era el resultado de las omisiones estructurales y sistemáticas, que eso es como algo muy importante, estructurales, pues que está ahí arraigado en todas las instituciones sociales, ¿no? Y del Estado, pero sistemáticas es la decisión del Estado de no hacer lo que se tiene que hacer.
lo personal es político. Se afirma desde activaciones como el Foro Nacional de los Cuidados de Cuidar que este año se enfoca en cuidar los derechos y se pondera que la vida privada y pública de gozo, diversión, esparcimiento, sexualidad, el ocio no existe para cuidadoras como Cintia. Y nunca hablamos de las desigualdades estructurales que existen en todos los espacios. Entonces, como no las notamos, ni siquiera sabemos nombrarlas, nos es muy fácil decir de afuera, ver a alguien que está teniendo una situación y cuando es que por qué sale, por ejemplo, este es un caso real que nos llegó de comentario, que por qué las familias se atrevían a ir a espacios públicos como una cafetería cuando esos espacios eran reservados solamente para interactuar con gente con la que no te ves, con gente joven, con gente de ciertas características. Si una mujer está harta de estar encerrada en su casa, que es mamá o cuidadora de padres, lo que sea, se va con su hijo, su padre a una cafetería porque quiere salir y la persona tiene autismo, pues se puede estresar, puede hacer muchos estímulos, ¿no? Los ruidos y demás, o los padres con alguna condición como las demencias puede también, no sé, tirar el café, ¿no? Ya saben, pasa cualquier accidente que pasaría a cualquier persona. La respuesta de la sociedad que es, ¿a qué viene? ¿Por qué no traen? Como si no hubiera entonces este derecho de nosotros poder existir en cualquier espacio que se nos permitiera, ¿no? Lo que afianza la exclusión es la formación de la sociedad donde solo se valida lo correcto, lo controlable, los cuerpos bellos y las conductas apropiadas, aprobadas por reglas escritas desde un escritorio capacitista, como reclama el feminismo. Y entonces es muy doloroso ver que te dejen de invitar cuando se reúnen, que no te inviten a las fiestas infantiles, que ya sabes que porque y sabes por qué. Sabes que es por tu hijo, porque grita y llora. Porque va a llegar y va a agarrar la comida de las mesas de la gente o se va a subir a las sillas. Porque va a incomodar, ¿no? Exacto. Va a sacar de onda. Porque en medio del, ¿cómo se dice? El payasito se les va a atravesar y se va a parar a bailar el payaso no va a dejar que los demás niños vean. Las activaciones sociales, al margen del Estado mexicano, donde madres como Cintia y Luz Raquel encuentran resonancia, son la red de Cuidados MX y Yo Cuido México, donde se está politizando el cuidado como trabajo no remunerado. Cerramos este episodio llevándote a que te quedes con un dato abrumador y lo tomes en cuenta. Según la publicación Atando Cabos, Deshaciendo Nudos, de Valeria Esquivel, con una mirada de la economía social, en México las mujeres hacen casi 7 horas de cuidado diario bajo ninguna paga, mientras que los hombres destinan solo 1 hora y media de cuidado no remunerado. ¿Y tú qué harás al respecto?